con el patrocinio de Hola, yo soy Susi Carbón, nuevamente les digo bienvenidos a Charlas Trendy. En el día de hoy vamos a tener un programa muy acorde para sumar a la situación que está viviendo nuestra costa atlántica con la pandemia del coronavirus. Escuchemos la voz en off y ya regresamos con nuestra invitada. Cuando no podemos cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Vivir la experiencia que estos momentos de pandemia suponen es una oportunidad de hacer un alto en el camino para desde adentro reconocernos y así responsabilizarnos por nuestras emociones y sentimientos internos, con el fin de fortalecernos de una manera consciente, haciendo un viaje a nuestro interior en el que encontraremos recursos que mejorarán nuestros niveles físicos, mental, emocional y espiritual. Para ello, hemos invitado en el día de hoy a Liliana Arias, psicoterapeuta transpersonal integral, quien nos explicará cómo a través de una acción autoconsciente podemos vivir mejores experiencias de vida aplicado a los tiempos que estamos atravesando con esta pandemia mundial. Ya ustedes escucharon, tenemos como invitada en el día de hoy a la psicóloga transpersonal Liliana Arias. Liliana nos va a hablar un poquito acerca de qué trata esta psicología transpersonal, de qué podemos hacer con el ser, el tener y el hacer en estos días de confinamiento. Bueno, la psicología transpersonal es la quinta rama de la psicología y de alguna forma nos enfocamos en el trabajo integral del ser humano. Entonces nos enfocamos en las 4 esferas importantes como es el cuerpo, la mente, las emociones y la espiritualidad, haciendo de este trabajo integral un proceso súper poderoso para trabajar con niños, adolescentes y adultos y ayudándolos a trascender mucho más fácil. Es una herramienta que te permite crecer, ir hacia adentro y traspasar las fronteras de tu ego. El ser verdaderamente es donde radica todo el gran potencial que tenemos. Desafortunadamente, en nuestra vida cotidiana nos enfocamos muchísimo en el hacer y en el tener. Y se nos olvida verdaderamente que el ser es donde existe como ese espacio legítimo, ese espacio primal, donde habita toda la verdad de nosotros los seres humanos. Y sin embargo, en el transcurso del día a día, por las miles de actividades que tenemos, se nos olvida ir hacia adentro y reconocer desde allá, desde ese potencial que tenemos, toda la posibilidad que tenemos también de trascender. Con esta introducción podemos poco a poco ir deshilando lo que va a ser nuestro espacio en el día de hoy. Por ejemplo, Liliana, ¿cómo podemos nosotros convivir mejor en el confinamiento? ¿Qué tips, qué tácticas, qué podemos hacer para que esta pandemia que estamos viviendo bajo casa, dentro de nuestros hogares, se lleve mejor en la convivencia diaria? Es la oportunidad que tenemos de ir hacia adentro, de poder encontrar dentro de nosotros justamente todo el potencial que tenemos para vivir esta situación de una forma diferente. Sin embargo, para muchas personas no lo es así. Pueden ver la pandemia como una amenaza, pero en realidad es una gran oportunidad para transformar todo lo que está pasando en nosotros, lo que venía pasando y que justamente nos pone enfrente un montón de situaciones que quizás no habíamos querido ver, pero que son una realidad. Y es que nosotros tenemos actos inconscientes, hay actos conscientes y hay actos que son verdaderamente transformadores, que son los autoconscientes. Si estamos en piloto automático todos los días, no vamos a tener esa oportunidad de ir hacia adentro, porque puedes estar viviendo una relación muy conflictiva con tus hijos, pero no te estás dando cuenta que eso verdaderamente está generando más problemas o que incluso te está desgastando o que te está enfermando. Podemos ser conscientes de que esas acciones que estás generando están afectando al otro, pero no hacemos nada por cambiarlas. Esa sería la acción consciente. Pero la acción autoconsciente es la que te va a permitir justamente ser consciente de que necesitas trabajar algo, pero que además tienes acciones concretas para llevarla a la acción. Es como cuando tú te preguntas, si verdaderamente esto me está afectando, ¿qué recursos voy a empezar a utilizar para poder cambiar la relación con mi pareja o cambiar la relación con mi hijo? ¿O cómo voy a hacer para ayudarme a mí misma para poder hacer que no solamente yo me sienta bien, sino que también mi entorno pueda sentirse más armonioso y tranquilo? Entonces es buscar estrategias, es hacerme preguntas, es ir hacia adentro y preguntarme de qué forma lo puedo hacer.
Muchas personas están hablando de estos días como una nueva normalidad. ¿Cómo debemos ir aceptando esta nueva normalidad, esta otredad que se está dando en la convivencia, en el día a día, en un empezar desde cero, en un cambio como seres humanos? Hay muchísimo de lo que podemos hacer y Liliana nos puede aportar desde su perspectiva profesional. Bueno, esa nueva normalidad finalmente es como un salto. Yo digo que es como un salto cuántico de eso que siempre habíamos pensado que podría pasar, pero que nunca pensamos que nos iba a tomar tan rápido. Nos tocó a todos sentarnos y tomar esto de sorpresa y con todo esto al frente pensar qué vamos a hacer con todo esto, ¿cierto? Entonces digamos que es una gran oportunidad justamente para que en todo el entorno familiar podamos empezar a mirar cuáles son nuestras necesidades de crecimiento, qué es lo que verdaderamente necesitamos para poder avanzar. Pero también es como hacerme cargo de todo lo que venía pasando en mí, que yo estaba siendo inconsciente con ello y que justamente me estaba generando conflicto interior o conflicto con el otro, como lo que llamamos esa otredad que puede ser la pandemia, que puede ser mi hijo, que puede ser la relación con mi hijo, puede ser esa otredad que se me derrama el café encima de los papeles donde estoy trabajando. Esa otredad, ¿cómo voy a hacer yo para poderme relacionar con esa cosa que no sé cómo me desestabiliza, pero que de alguna forma necesito resolver? Entonces digamos que la psicología, no solamente yo no diría solamente la psicología, sino que hay muchas personas que están entrenándose como coaches, como terapeutas, como psicólogos, que están facilitándole al otro la capacidad de poderse ver, de poder entender que la vida puede ser mucho más simple de la que estábamos llevando, que la vida tiene muchos matices y que solamente estábamos mirando en una sola dirección. Por eso lo lindo de todo esto es aprender a cambiar la mirada, es poder entender que a través de una situación problema que esté viviendo, puedo mirar miles de posibilidades y que dentro de todas esas posibilidades puedo encontrar una con la que yo me sienta cómoda y pueda justamente resolver. Entonces yo pienso que no solamente desde la parte emocional, yo pienso que hasta el mismo planeta nos está agradeciendo. Los mismos niños están sintiendo el amor de sus papás. Los niños están sintiendo que sus papás están más presentes en casa. Ha sido lindo también ver cómo el rol de la mujer, que antes estaba tan direccionado hacia lo masculino, a trabajar, producir, empoderarse, llevar el dinero a la casa, también se ha venido a tomar conciencia de que las mujeres también necesitamos enfocarnos en nuestro rol femenino y que no porque hagamos cosas más enfocadas en el hogar vamos a perder justamente nuestro poder. Yo pienso que lo lindo es poder integrar este tema de poder combinar estratégicamente lo que es el poder y la vulnerabilidad. Entonces, sentir que podemos ser vulnerables en medio de todo esto y que dentro de esa vulnerabilidad también me puedo sentir poderoso, pero que también desde ese poder puedo tener estrategias y soluciones para poder avanzar con esto. Entonces yo pienso, Susi, que es una oportunidad súper bonita para poder reencontrarnos, reinventarnos, estructurar, poder encontrar soluciones. Hay muchas personas que, por ejemplo, en medio de la pandemia han encontrado muchas oportunidades de salir adelante y como muchas otras terminan abrumándose ante una situación como estas. Entonces yo pienso que es aquí donde tenemos también la oportunidad de utilizar nuestro hemisferio derecho del cerebro, empezar a utilizar mucho más nuestra creatividad para poder reinventarnos y para poder hacer de nuestra vida algo mucho mejor, a nivel interior, a nivel exterior, en la interacción con el otro, con la misma naturaleza, con el mismo trabajo, con las mismas interacciones que tenemos a nivel laboral. Entonces, sigo diciendo que es una oportunidad maravillosa y eso también pasará, Susi. Esto no se va a quedar igual. Nuestra vida es impermanente. ¿Qué quiere decir? Que todo pasa, todo cambia. Y cuando tenemos el concepto de impermanencia, cuando lo tenemos claro ese concepto, podemos soltar mucho más fácil y podemos entender que las cosas tienen un ciclo y que también las cosas pueden cambiar, que las cosas se pueden renovar, que se pueden ver de una forma diferente. Tiempo para la primera pausa aquí en Charlas Trendy. Nos vamos a nuestros compromisos comerciales, pero antes los dejamos con los resultados de la encuesta de la semana anterior y ya regresamos, así que no se muevan.
En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Continuamos aquí en Charlas Trendy, hablando con Liliana Arias, psicóloga transpersonal, acerca de todo lo que estamos viviendo y moviéndonos internamente en nuestras fibras durante esta pandemia. Vamos a enfocarnos ahora en el tema de las emociones, cómo identificar las emociones, cómo controlarlas inclusive, cómo saber en qué momento una emoción está siendo manejada por nosotros mismos de manera positiva o de manera negativa. Bueno, finalmente cuando estamos viviendo diferentes situaciones en este confinamiento, es importante que podamos reconocer primero qué nos está pasando. Y eso se ve reflejado en las acciones cotidianas, en lo que nos va pasando en el día a día. Incluso las emociones empiezan a empezarse a develar a través del cuerpo. El cuerpo termina siendo el mejor escenario para representar el dolor emocional. Entonces, ahí hay una. La otra es cuando nos dicen en casa, estás muy mal geniada o estás muy irritada, estás muy acelerada. Eso puede ser que el otro nos diga. Otro es que yo conscientemente, como hablábamos ahorita de esos 3 puntos, consciente, autoconsciente, inconsciente, ¿cierto? Los dije en desorden, pero digamos que si estamos viendo que verdaderamente lo que estoy sintiendo me está afectando, es una oportunidad para cambiar. Entonces, digamos que si hacemos una secuencia, lo ideal sería, primero, reconocer la emoción. Si no reconozco la emoción, es muy difícil que la pueda cambiar. Segundo, aceptar. Es súper normal que tengamos miedo, que tengamos ansiedad, que tengamos enojo, porque todas estas emociones son inherentes a nosotras, son inherentes al ser humano. Investigar de dónde proviene sería como el tercer paso. Investigo de dónde se está generando esta emoción y empiezo a atar cabos. Se me empezó a generarse el día que hice tal cosa. Se me activó más cuando tuve la dificultad contigo y después se me terminó de enraizar cuando me pasó que me echaron del trabajo, ¿cierto? Entonces, puedo empezar a investigar. Ahí vamos. Entonces, reconocer, aceptar e investigar. Y cuando ya tengo todo ese proceso realizado, que porque lógicamente necesito sacar un espacio íntimo conmigo mismo para poderlo hacer. Si yo en medio de todas las circunstancias que tengo estoy acelerada y no tengo espacio para darme la oportunidad de revisarme, no voy a poder lograr ese cambio. Entonces, una vez pase por esos tres pasos, valga la redundancia, entro a un espacio íntimo donde yo me digo, pues voy a soltarlo. Suelto esto porque en realidad no me está haciendo bien. Porque cuando yo la suelto es porque ya he venido haciendo todo este proceso de reconocer, aceptar e investigar. ¿Qué pasa cuando yo vivo la emoción y no la reconozco? Entonces la emoción va quedando guardada en mí y se va acumulando. Y entonces, como te dije ahorita, se puede manifestar en mi cuerpo o simplemente se puede manifestar de muchas formas que tú misma ni siquiera te das cuenta cómo aparecen. Pueden aparecer en forma de tristeza, de depresión, de angustia, de ansiedad. Y resulta que detrás de todas estas emociones hay algo, Susi, que es muy importante y es el miedo. Vamos a tratar de profundizar un poco en este tema de las emociones. ¿Es posible graficarlo con un ejemplo? Podría ser con los niños. La están pasando muy difícil. ¿Cómo enseñar a un niño a identificar una emoción o a manejarla, o a un adulto? ¿Cómo podría ser? Vamos a hablarlo desde el esquema de los niños. Entonces, le pregunto a mi hijo de 1 a 10 ¿cómo te sientes? El niño puede identificar de 1 a 10 qué tanto está la emoción. Puede decir en 10 o en 9 o en 8. Antes de eso hay que preguntarle cómo se siente, cuál es la emoción que siente, si siente miedo, rabia, cualquiera de estas emociones o tristeza. Una vez que ya lo haya identificado, invitamos al niño a que se siente, a que cierre los ojos, a que respire profundo y que identifique en qué parte del cuerpo está esa emoción. Entonces te puede decir, mamá, siento que tengo mucha rabia y la siento en el estómago. Entonces la invitación es, respiro profundo, llevo la atención al estómago, conecto desde ahí, identifico que la emoción que me está enseñando, para qué está ahí, y una vez ya la tenga, ya la reconozca, justamente agradezco por esa emoción, por haber estado ahí. Y vuelvo y evalúo con el niño de 1 a 10 cómo te sientes. Entonces ya el niño quizás, ya porque la ha pasado por el cuerpo,
ya la he podido procesar y la intención de esa emoción empieza a cambiar. Entonces, cuando se hace el trabajo en casa con papá, con el niño, papá también entiende que no es tan complicado manejar las emociones, que lo único que verdaderamente necesito es sacar el espacio para hacerlo, es poner todo a un lado y darme cuenta que yo, si no estoy bien, no voy a poder estar bien con el otro, que necesito hacer ese stop, que me genere claridad, que me genere conexión conmigo misma para poder avanzar. Si no paro, no puedo seguir. Si sigo cargada, voy a dañar al otro, me voy a dañar a mí misma, me voy a enfermar. Entonces digamos que esa es como una forma fácil y sencilla de trabajar las emociones. Hay muchas más, pero digamos que para poder cambiar el estado de ánimo, para reconocer la emoción, esta es una forma fácil de hacerla. Son muchas las personas que somatizan estas emociones. ¿Es posible, es real somatizar una emoción? ¿Cómo debemos manejarla cuando ya sentimos que está haciendo el paso de la emoción a la parte física? Vamos a escuchar qué nos dice nuestra psicóloga. Bueno, vamos a hablar, me gustaría compartirles más desde el enfoque transpersonal con respecto a las 7 capacidades básicas que tenemos como seres humanos. Esas 7 capacidades están unidas a los centros energéticos que se llaman los chakras, y resulta que cada uno de esos centros energéticos no solamente tiene unas capacidades de desarrollo, sino que también tiene unas interconexiones con las partes del cuerpo donde están ubicados esos centros. Entonces, cuando la enfermedad justamente aparece, sería también importante revisar cuál es la parte del cuerpo donde está ubicada esa sintomatología y cuál es la tarea que tiene esa sintomatología conmigo, qué es lo que necesita enseñar. Por ejemplo, las migrañas, el dolor en el cuello, tienen mucho que ver con el control, con el no soltar, con el sentir que las situaciones no las puedo abarcar todas, que necesito tener de alguna forma cierto manejo de ellas y que al no tenerla por el confinamiento, entonces se puede desprender una cefalea, una migraña. Por ejemplo, los problemas de colon irritable o los problemas que justamente se dan en la zona del chakra 3 o del chakra 2, que tiene que ver justamente con el poder soltar, con el poder enfrentar. Muchas veces el estreñimiento aparece ahí porque se vuelve situaciones que yo no puedo manejar, o cuando justamente pasa todo lo contrario es porque hay situaciones donde se vuelven incontrolables para mí. Por ejemplo, el tema de cuando nos accidentamos o cuando es muy constante el caernos, el aporrearnos en determinadas partes del cuerpo, tiene también mucho que ver con la confianza y nos está invitando a trabajar el primer chakra, el centro de la confianza básica. Entonces, así por el estilo, hay muchas cosas que han pasado, y hablando con un compañero me decía que una de las enfermedades más comunes en este tiempo es el tema de la vista. Los ojos están molestando demasiado. Entonces, también, ¿qué es lo que yo no quiero ver en este confinamiento? Porque estoy sentado siempre en una pantalla todo el tiempo ahí, pero no estoy viendo todo lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, es una linda oportunidad de poder crecer a través de la sintomatología que tenemos en el cuerpo. Sin embargo, una de las emociones que no nos gusta muchísimo reconocer o percibir en nosotros mismos es la del miedo. Una vez identificada esta emoción, ¿hay manejo para ella? ¿Podemos hacerlo? ¿Qué debemos hacer ya reconocida la emoción del miedo? Hay algo que es importante compartirle a las personas, es que el miedo existe en todas las etapas de nuestra vida. Cuando somos pequeños tenemos unos miedos, en la adolescencia tenemos otros, cuando nos casamos tenemos otros, cuando nuestros hijos parten de la casa tenemos otro, cuando estamos ancianos tenemos otros miedos. Entonces, partir de ahí nos da una sensación de que el miedo es inherente al ser humano y puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Para los niños es más fácil, incluso, puede ser reconocerlo, incluso su cuerpo digamos que nos muestra un montón de señales donde hay miedo. Y los adultos tenemos la tendencia a enmascarar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú hablabas ahorita de que por qué a los adultos nos genera más dificultades, porque el ego es el que verdaderamente hace que nosotros no nos mostremos al frente del otro totalmente vulnerables. No, el ego no quiere que nosotros perdamos, el ego quiere siempre ganar la batalla. Y esa es la trampa de la que yo hablaba ahorita, que el ego nos hace meter en esa trampa donde si yo siento miedo, no me quiero sentir con miedo, entonces lo que hago es volverme más agresivo, volverme más violento, volverme más impulsivo. Entonces, cuando yo reconozco que finalmente el miedo
es parte fundamental de mi proceso de transformación, de evolución, yo también puedo ver ese miedo como un regalo, porque es que el miedo en realidad, Susi, no es malo. Si podemos mirar el miedo, pues, si nosotras estamos aquí en este momento haciendo esta filmación, pero resulta que hay un terremoto, el miedo en este momento nos va a servir enormemente porque todas tres vamos a salir corriendo a buscar cómo nos salvamos, ¿cierto? Entonces digamos que el miedo nos puede impulsar justamente a buscar la supervivencia, o también en un momento nos puede paralizar. Digamos que podemos verlo de esa forma. Pero verdaderamente, como dice el maestro Thich Nhat Hanh, dice, ¿por qué verdaderamente hay tantas guerras en el mundo? Y es por una cosa súper sencilla, y es justamente por la ignorancia, porque no nos conocemos, porque no nos damos la oportunidad de reconocer que podemos tener miedo. Y cuando tenemos miedo, cuando lo reconocemos, muchas personas cuando lo reconocen se sienten vulnerables y piensan que la vulnerabilidad es pérdida de poder. Resulta que no es pérdida de poder. Cuando una persona muestra su vulnerabilidad, le dice al otro, mira, la verdad que tengo miedo. Y cuando lo reconoce, esa persona se ve maravillosamente bella. Se ve bella porque es justamente donde radica su poder, en reconocer que somos vulnerables. Y en este momento, cuando estamos atravesando esta pandemia, la invitación que yo le hago a los papás es también reconocer que podemos tener miedo que nos saquen del trabajo, podemos tener miedo a que tengamos que entregar nuestra casa, podemos tener miedo a que el dinero no fluya en este tiempo, pero resulta que cuando yo puedo ver ese miedo como una oportunidad para activar mi creatividad, puedo darme cuenta que ese miedo simplemente activó algo que estaba ahí dentro de mí y puede ser una gran oportunidad para crear una persona dentro de mí que reafirme su valor, su confianza básica, su poder personal para salir adelante. Entonces, entender esto de esta forma hace mucha más claridad a las personas y nos pone en una sensación de igualdad. Hacemos una segunda pausa aquí en Charlas Trendy, pero antes los dejamos con la encuesta de la semana. En nuestra urna virtual estará la pregunta dirigida a todos ustedes. Acompáñennos respondiendo, ¿usted sabe reconocer una emoción? En nuestras redes lo estamos esperando, Instagram y Facebook, para responder, y allí sabremos cómo están ustedes haciendo con todas esas emociones en este tiempo de pandemia. Ya regresamos. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Luego de ver nuestros compromisos comerciales, debemos hacer nuestra pregunta de despedida a Liliana. Por ejemplo, podría ser de tantas inquietudes que surgen en este momento, ¿qué podría recomendarnos ellas desde su experiencia? ¿Cuáles podrían ser unos tips que nos puedan ayudar a manejar esta pandemia, a saber cómo podemos convertirla a favor y no en contra, cómo tomar partida de buena manera en este tiempo de confinamiento con esta pandemia? Hay muchas cosas que puedo recomendarles. En este momento se me ocurre que ese volver a casa, estar en nuestra casa, en nuestro hogar, aunque suena metafórico, es real también, pero suena metafórico en todo esto, es que podamos hacer de nuestra casa un templo, que podamos hacer de nuestra casa el lugar más maravilloso que podamos encontrar. Que hagamos miles de cosas que antes no hacíamos, que nos encontremos con nosotros mismos, que reafirmemos los lazos con nuestros hijos, con nuestra pareja, que hagamos de nuestro hogar el espacio más creativo que podamos hacer. Y si tenemos niños en la casa, no busquemos que el niño se adapte a la casa, adaptemos la casa al niño, que sea un espacio tranquilo, libre, donde el niño pueda jugar. Cuando los espacios son pequeños, ese es el espacio que tenemos y con ese espacio necesitamos trabajar. La idea es que no nos juzguemos, no
No busquemos que estos diálogos internos se vuelvan disfuncionales, no critiquemos, no juzguemos, busquemos siempre en todo esto una oportunidad para mejorar, para ser mejores padres, para poder ser creativos, para buscar estrategias en nuestro trabajo, para poder cocinar cosas diferentes, para poder hacer con los niños diferentes actividades. Ahora que justamente estamos en vacaciones, ya los niños se salieron a vacaciones y los papás no saben qué hacer con los niños justamente porque antes no había mucho tiempo y ahora lo tenemos todo y no sabemos qué hacer con los niños. Bien amigos, hasta aquí nuestro espacio en el día de hoy. Recuerden, la cita es la próxima semana aquí a las 10 en punto por Telecaribe y por Instagram Live. Debemos poner siempre lo mejor de nosotros, no dejarnos paniquear en esta época, sino sumar. Siempre ser más y no menos. Hasta entonces.